Cuidado, la izquierda te quiere expropiar la casa. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y si las cosas ya están mal, aún pueden ir peor. Pues bien, este principio básico de probabilidad se convierte en certeza cuando el problema en cuestión está en manos de socialistas. No en vano el socialismo, de izquierdas o derechas, nacionalista o internacionalista, es capaz de dejar sin arena el desierto y sin agua el mar. Basta observar lo que ha pasado en Venezuela, donde hay colas para comprar gasolina, pese a flotar sobre un océano de petróleo. O lo que pasa hoy mismo en España, donde sobra suelo para construir y, sin embargo, existe una enorme escasez de vivienda. Ejemplos hay muchos, pero el origen del problema siempre es el mismo: socialismo. Y España, por desgracia, no iba a ser diferente. La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, muy por encima del desempleo, la corrupción o la seguridad en las calles. Y no es para menos, ya que el precio de las casas, se mire por donde se mire, marca récord, superando incluso el máximo histórico de 2007, en pleno pico de la burbuja inmobiliaria. La gran diferencia es que por entonces, más mal que bien, todo el mundo podía comprarse un piso a precios desorbitados gracias a la concesión desmedida de hipotecas, mientras que hoy son muchos los que quedan excluidos de esa posibilidad, de modo que se ven obligados a alquilar para poder independizarse. La cuestión es que, ya sea para comprar o para alquilar, los precios están disparados. Las casas han subido más de un 30% desde que Sánchez llegó al poder. Y en el caso de los alquileres, la situación aún es peor, dado que el aumento ronda ya el 40%. Como resultado, son cada vez más los españoles que no pueden permitirse un inmueble. Y dentro de esta tragedia, los jóvenes son de lejos los peor parados al contar con sueldos más bajos y empleos más precarios. No por casualidad, el 66% de los menores de 35 años aún vive con sus padres y su nivel de riqueza es muy inferior al que tenían sus progenitores a su misma edad. Vale, bien. Tenemos un problema, está claro, pero ¿de quién es la culpa y, sobre todo, cuál es la solución? Veamos. Los datos son los que son, no hay duda. España sufre una grave crisis de vivienda, tanto es así que hasta el propio gobierno lo reconoce. Pero, ¿cómo es posible? Vosotros sois muy jóvenes y seguramente no os acordaréis, pero hubo un tiempo, no hace mucho, en el que Sánchez prometía solventar para siempre y de un plumazo todos los problemas relacionados con la vivienda. ¿Os acordáis? La vivienda debe ser la gran causa nacional de los próximos 4 años y yo me comprometo a que la vivienda deje de ser un problema y se convierta en lo que debe ser, que es un derecho constitucional. Como tal, viene recogido en nuestra Constitución, ¿no? Esto es lo que decía Sánchez hace apenas 2 años, en plena campaña electoral. Y por eso mismo, poco antes de las generales, el gobierno aprobó la ley de vivienda a bombo y platillo, proclamando que tener casa era un derecho. Y chimpún. Problema resuelto entonces. Fácil, ¿verdad? Pues no. La vivienda ha seguido subiendo, al igual que los alquileres, y la oferta de pisos para arrendar, lejos de crecer, se ha hundido un 50%. Sí, un 50%. En tan solo 2 años han salido del mercado más de 120.000 inmuebles. Y claro, a menos oferta, más problemas para acceder a un alquiler. Prueba de ello es que hoy por hoy ya hay más de 100 interesados por cada piso que sale al mercado. Y en ciudades como Barcelona esta cifra supera los 300 personas interesadas por cada piso que se pone en alquiler. Una absoluta locura. ¿Y qué pasa con la vivienda pública? Porque Sánchez también prometió cientos de miles de viviendas públicas. Por eso, lo que pretendemos hacer durante esta legislatura, llamando a todos los actores políticos, gubernamentales y sin duda alguna también los agentes sociales, es usar todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Tenemos toda una legislatura por delante para que la vivienda deje de ser un problema y pase a convertirse en un derecho real y efectivo. 184.000 viviendas públicas. ¿Dónde están? Vaya,
Pues tampoco. En 2024, con 48 millones de habitantes, tan solo se construyeron un total de 120.000 casas nuevas en total. Y de estas, tan solo el 14% eran públicas, es decir, menos de 20.000. Sin embargo, en los años 80, con 38 millones de habitantes, España construía más de 220.000 casas al año, el doble que en la actualidad. Y de esas 220.000 casas, cerca del 65% eran públicas, 4 veces más que hoy. Qué cosas, ¿verdad? Llegados a este punto y dado que Sánchez, para variar, ha incumplido su palabra, ¿cuál es el problema? Pues el problema, amigos, no es otro que el socialismo inmobiliario en este caso. El control de precios, la subida de impuestos, la aplicación de nuevas y absurdas restricciones, tanto para construir como para alquilar, y muy especialmente la brutal desprotección que sufren los propietarios ante ocupas y morosos, ha terminado por destrozar el mercado de la vivienda en España. El mercado sencillamente brilla por su ausencia. Los precios suben mucho porque la oferta es incapaz de satisfacer a la demanda. Es decir, no hay vivienda suficiente para tanto comprador e inquilino y como resultado, el precio sube. No hay más. Esto, que es la regla número 1 del mercado y es muy sencillo de entender, no hay forma de que lo asimilen los políticos de izquierdas. Misión imposible. No les entra en la cabeza. En España se crean cada año más de 200.000 hogares, pero apenas se construyen 100.000 casas, de modo que no hay obra nueva suficiente para tanto hogar. Y no se construyen casas porque construir en España es sencillamente un infierno. El urbanismo aquí es mucho más complejo que en la China comunista, que ya es decir. Por increíble que parezca, en España no hay suelo para construir, porque así lo han decidido los políticos. Las diferentes administraciones tan solo permiten construir en una cantidad ínfima, ridícula, de todo el suelo disponible. Además, una vez obtenido el suelo, aún queda por delante una larga y tediosa odisea de licencias y permisos para poner un ladrillo, de modo que las obras se eternizan y los costes, como es lógico, se disparan. Por si fuera poco, la vivienda soporta una de las mayores cargas fiscales de toda Europa. Y si a todo ello sumamos la inseguridad que sufren los propietarios, fruto, a su vez, de la epidemia de ocupas y morosos que ha causado el gobierno, el resultado es el que es. Desastre. Un desastre colosal. La compra de viviendas se ha convertido en un bien de lujo al alcance de muy pocos, y alquilar, en muchos casos, supone vivir con el agua al cuello, dado que se come el 70% del sueldo. Y ante tan evidente y clamoroso fracaso, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? La vivienda en España está hecha unos zorros por culpa del intervencionismo socialista, pero si llegados a este punto alguien piensa que el PSOE y sus socios van a reconocer sus errores y corregir sus dislates, se equivocan. Se equivocan de plano, así que más vale que despierten de su particular sueño. No solo no habrá corrección de ningún tipo, sino que el gobierno emprenderá una nueva huida hacia adelante, insistiendo en el error, caiga quien caiga, hasta que caigamos todos por el precipicio. La primera respuesta ha sido echar balones fuera, es decir, culpar a los demás de los errores propios. Así, o bien la culpa es de las comunidades autónomas por no aplicar correctamente la ley de vivienda, o bien de la Unión Europea por no hacer lo suficiente. La cuestión, en todo caso, es culpar a los demás. España, evidentemente, hoy en el Consejo, cuando se sustancie este debate, va a proponer las siguientes cosas. En primer lugar, el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y finalmente, que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo. Y la segunda respuesta del gobierno es la falta de respuesta, la nada absoluta por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como, por ejemplo, la puesta en marcha de un teléfono de información gratuito sobre vivienda. ¿Para qué? ¿Quién sabe?
Vamos a poner en marcha un canal para dar respuesta a la ciudadanía, concretamente la puesta en funcionamiento de un número, el 047, coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución, de atención a la ciudadanía. Un canal unificado, accesible, gratuito, de consulta de información sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que puedan tener en el ámbito de la vivienda. Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros en la próxima semana. El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos. A las chorradas del Ministerio se suma además una polémica campaña de publicidad cuyo coste ronda los 660.000 euros, donde se insulta directamente a la ciudadanía, burlándose de los jóvenes a los que no les queda otra que compartir piso. Normal, por tanto, que hasta sus socios hayan exigido la dimisión de la ministra. Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso. Por eso, también nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. El problema, sin embargo, es que tanto socialistas como comunistas, lejos de aprender la lección, persisten en su suicida deriva de mucho más Estado y menos mercado, de modo que la crisis de la vivienda se agravará todavía más. Por un lado, el PSOE plantea muchos más impuestos, incluso habla ya abiertamente de limitar la compra de vivienda, tanto para extranjeros como para nacionales. Quiere prohibir que empresas y particulares puedan invertir en vivienda para ponerla en alquiler, lo cual supone implantar una especie de cartilla de racionamiento en materia inmobiliaria. Como hay pocas viviendas, al PSOE no se le ocurre otra cosa que restringir la demanda mediante impuestos y prohibiciones de todo tipo. Pero ojo, mucho cuidado, porque sus socios de Sumar y Podemos van mucho más allá y quieren que el Estado se dedique a expropiar casas. Sí, lo que oís. Expropiación pura y dura al que tenga más de una vivienda. Irene Montero, de Podemos. ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? ¿Pero por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. ¿Queda claro? La solución no es construir más. No. La solución, para los comunistas, es expropiar y bajar los alquileres por ley. Lo razonable en nuestro país y lo razonable en Europa es que prohibamos la venta de viviendas y la compra de viviendas a no residentes, porque las casas son para vivir, que expropiemos las viviendas de los fondos buitre y de los grandes especuladores y fondos de inversión para que sean usadas para el alquiler social, que bajemos por ley el precio de los alquileres o que prohibamos los pisos turísticos que están impidiendo el uso residencial de las viviendas. Expropiar, gravar, prohibir, intervenir, en definitiva, más socialismo, mucho más socialismo. ¿Os suena? Venezuela, amigos, Venezuela. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. ¿Cómo no, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto... Expropiese, señor alcalde. Todo mal. El gobierno ha destrozado la vivienda con su control de precios, su expolio fiscal y su protección a ocupas y morosos. Pero ahora, tras el desastre cosechado, el rojerío patrio va más allá y te quiere expropiar la casa. De mal en peor. Cuidado, amigos, mucho cuidado, porque van a por ti, van a por todos. La trinchera de llamas es radio.